Recientemente a Puerto Rico llegó una exhibición que ha circulado mucho por Estados Unidos y que se llama Body Works, es decir, digamos así, trabajos del cuerpo o trabajos sobre el cuerpo, y que en realidad tiene toda una historia. ¿En qué consiste esto? Es una exhibición de verdaderos cuerpos humanos que han sido de alguna manera tratados por un sistema acrílico inventado por un supuesto artista alemán. Se llama Günther von Hagen, que descubrió este sistema de acrílico y comenzó a realizar exhibiciones que eran fundamentalmente supuestamente artísticas, y tomaba cuerpos humanos y, por ejemplo, dejaba la mitad del cuerpo con la piel, la otra mitad sin la piel, algunas partes con músculos, otras solo en hueso, de tal manera que hacía algunas exhibiciones verdaderamente chocantes con seres humanos, con animales, a veces combinando el uno con el otro, como un hombre, por ejemplo, saltando en un caballo. Y gracias a esta técnica lograba que cualquier forma, cualquier corte del ser humano, un corte transversal del cerebro, la apertura del cráneo y la separación del rostro del resto del cráneo, moviendo uno hacia adelante, el otro hacia atrás, se mantuvieran gracias a este sistema de acrílico. Cuando comenzaron las críticas en Alemania, él respondió que él era un artista, que él expresaba lo que sentía, la clásica respuesta de los artistas mediocres. Incluso se comparó con Velázquez, que tiene un cuadro famoso donde se ve unos médicos en una autopsia. Pero este cuadro obviamente no se compara con nada, porque Velázquez lo único que hace es poner a estos médicos muy serios junto con este cadáver. En cambio, este hombre se ha dedicado a utilizar estos cadáveres para ponerlos en posiciones incluso muchas veces grotescas, chocantes, ¿no? Cuando surgió el escándalo sobre la legalidad de lo que él estaba haciendo con los cuerpos humanos y cómo los obtenía, este artista o pseudoartista Günther von Hagen decidió mudarse a China, donde no existe ninguna legislación y donde le resultaba muy fácil conseguir cadáveres. Una vez que puso su taller y su estudio ahí, cambió los cuerpos, elaboró las formas, etc., regresó a Alemania, donde la Iglesia ya había criticado este mal uso del cuerpo por dos razones. En primer lugar, porque se estaba manipulando el cuerpo humano, que es obra de Dios y que es templo del Espíritu Santo, y a la cual los seres humanos le rendimos respeto porque fue creado por Dios, y esa es la razón por la cual enterramos o incineramos. Y porque además viola una de las obras de misericordia de la Iglesia, que nos pide enterrar, no exhibir, no hacer burla de los muertos. Enterrar a los muertos es una de las tareas y misiones fundamentales de la Iglesia. Cuando von Hagen regresó a Alemania, alguien descubrió que muchos de estos cadáveres tenían una perforación idéntica en la nuca, es decir, que todo parecía indicar que habían sido fusilados, que habían sido ejecutados en China por el mismo régimen comunista. Esto sí levantó la opinión pública de cómo él podía utilizar personas que habían sido asesinadas en violación de los derechos humanos. Este escándalo sí golpeó a von Hagen, porque, como suele ocurrir cuando la Iglesia reacciona, lo único que hace en lugares seculares como Alemania es atraer propaganda y atraer críticas a la Iglesia. Von Hagen volvió a desaparecer porque esta crítica fue demasiado demoledora, pero a los 2 años apareció con una cosa completamente distinta. Apareció asociada con una corporación norteamericana que comenzó a presentar los cuerpos en formas menos grotescas, en formas de más exhibición, que parecían más bien una exhibición científica. Y en vez de buscar un circuito que fuera puramente artístico, von Hagen comenzó a cambiarle el nombre a esta exhibición. De ahora en adelante se llamaba Body Works, o sea, trabajos del cuerpo, y fueron presentados en auditorios científicos. Los museos de ciencia comenzaron a recibir estos cuerpos como una manera de presentar la anatomía humana en su complejidad y en su riqueza. Y efectivamente, las exhibiciones son importantes.
yo participé de una exhibición no porque estuviera de acuerdo con este horror, sino porque el obispo del lugar, un obispo norteamericano, me pidió asistir para darme una opinión porque estaban pidiendo, digamos, de alguna manera el aval de la iglesia. Yo me encontré con que estas exhibiciones de los cuerpos desarmados, un cuerpo abierto como un murciélago, digamos, con todas sus distintas partes exhibidas a los costados, era impresionante, terrorífica y al mismo tiempo, no se puede negar, instructora de la complejidad del cuerpo humano. Pero a la medida que uno iba pasando e iba viendo seres humanos a medias despellejados, con los huesos o los órganos internos o los músculos mostrados de cómo funcionan, si es que la persona está saltando, por ejemplo, para introducir una bola en un aro de básquet o concentrada jugando ajedrez, uno va perdiendo la conciencia de que se tratan seres humanos. Y por supuesto, von Hagen se encargó de que todos estos cuerpos ya no procedieran de orígenes dudosos, como pueden ser personas ejecutadas en China, sino personas que han donado su cuerpo para esta exhibición. Y debajo de cada cuerpo había un disclaimer, una autorización del difunto o la difunta permitiendo esta exhibición. Entonces, nada de lo que yo vi ahí no puede ser reproducido por la ciencia moderna de forma artificial, es decir, crear todos estos órganos, etcétera, con figuras artificiales que muestren la realidad, que muestren la contextura, que muestren el color. Pero para muchas personas el valor está en el valor de shock, saber que se tratan de cuerpos humanos. Y ahí reside precisamente la tragedia de esta exhibición, ¿no? Yo vi una parte donde se exhiben, por ejemplo, niños no nacidos desde muy pequeños hasta el estadio en que están a punto de salir, y en la ciudad donde yo lo vi que en esta zona, que está, digamos, en una zona apartada y con una advertencia diciendo que los que desean pueden evitarlo, encontré una mujer llorando frente a una de estos cuerpos no nacidos, ¿no? Y en consecuencia se podría decir, bueno, algún efecto pro vida tiene, pero para eso no se necesita violar la dignidad de las personas que sigue vigente aunque hayan muerto en sus cuerpos, y mucho menos hacer que la iglesia prescinda de esta responsabilidad que tiene de enterrar a los muertos, ¿no? Entonces, ciertamente cuando esta querida radioescucha o esta lectora de Así Prensa en Puerto Rico nos habla de que esta exhibición ha llegado a Puerto Rico, pienso dos cosas. En primer lugar, se ha utilizado un circuito científico que muchas veces queda al margen de los obispos, ¿no? A diferencia de los artísticos que producen más reacción. Todo esto es presentado por circuitos científicos y muchas veces los obispos ni se enteran. En segundo lugar, que haya entrado a Puerto Rico me parece que ya se está sondeando la sensibilidad latinoamericana y que próximamente esto llegue a América Latina. Y en consecuencia los católicos tenemos que estar advertidos de que esta exhibición que se presenta como científica puede ser muy impresionante desde el punto de vista humano. Es más, ahora los científicos que lo presentan dicen, más bien esta es una maravilla para el creyente, para que vea cuán grande es el cuerpo humano. Para eso no se necesita humillar la dignidad de seres humanos concretos que han sido convertidos en porciones de acrílico, ¿no? Y creo que es muy importante que los católicos comprendamos que el valor de escándalo que produce y de atracción de la curiosidad en consecuencia de haber utilizado seres humanos y cuerpos humanos reales, no vale la pena ir en contra de nuestro sentido de la dignidad intrínseca de los cuerpos, incluso de aquellos que ya han muerto. Que tengas un buen día.